Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias a Dios, un viernes más con este curso básico de doctrina espírita dictado por Álvaro Vélez Pareja de Cartagena. Gracias a él, pues hemos podido darnos el gusto con esta maravillosa recorrido por los principios básicos de la doctrina espírita, y lo mejor va a quedar allí, está siendo grabado, va a quedar ahí perenne para todos los estudiosos del espiritismo en lengua hispana, en América, en el mundo. Así que realmente es un privilegio y una oportunidad grandísima que estos cursos básicos quede grabado. Entonces, como toda charla espírita, iniciamos con una oración. Le pedimos a todos ustedes que me acompañen para pedirle a ese mundo espiritual que nos rodea, pero que en este momento pedimos que esa espiritualidad superior esté más en contacto con nosotros, especialmente con nuestro conferencista Álvaro Vélez, para que él sea inspirado, para que su verbo sea fluido, para que pueda expresar todo eso que ha preparado con mucho cariño, todas estas enseñanzas, y que nosotros también seamos un auditorio propicio para esta siembra de conocimientos que él va a hacer con nosotros. Pedimos por todos aquellos que todavía no se han conectado para que puedan hacerlo y puedan aprovechar estas lecciones. Gracias y que así sea. Entonces, bienvenido Álvaro con la clase número 13, la ley de reencarnación. La palabra es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación y gracias también a Abel, a Fusenda y a toda la organización por darnos esta oportunidad de repasar los temas de la doctrina espírita, los fundamentos que estamos viendo en este curso básico de doctrina espírita. Y vamos a tocar hoy otro de los fundamentos, otro de los postulados o principios básicos de la doctrina espírita, que es la ley de reencarnación, que es tomada no solamente como una ley de carácter espiritual, sino como una ley de carácter biológico, porque tiene mucho que ver con nuestro progreso y con nuestro regreso a la Tierra a tener una nueva experiencia, como vamos a ver a lo largo de la clase de hoy, con todas estas láminas que hemos tomado de internet, con algunos textos, más que todo del libro de los espíritus de Allan Kardec, por supuesto, el codificador de la doctrina espírita. Entonces, sin más preámbulos, vamos a partir de unas preguntas de esta obra, el libro de los espíritus. En el ítem 132, Allan Kardec interrogó a los espíritus sabios, a los espíritus buenos, a los espíritus superiores que dictaron esta obra y estos libros que denominamos la codificación espírita. Y él preguntó cuál es el objetivo de la encarnación de los espíritus. Recordemos que la reencarnación es una idea que viene del pasado y que tenía diversos nombres, entre ellos la metempsicosis, la transmigración, la palingenesia, etc. Kardec entonces era lógico que interrogara al mundo espiritual al respecto de esta enseñanza, y ellos, los espíritus, le respondieron: Dios se la impone. ¿Cuál es el objetivo de la encarnación de los espíritus? Respuesta: Dios se la impone con el objeto de hacerles llegar a la perfección. Y para unos es una expiación y para otros una misión. Aquí ya vamos viendo cómo ya en pocas palabras los espíritus iban marcando. Primero, Dios, el que da la oportunidad de progreso para el perfeccionamiento de todos nosotros, ya que, como vimos, la ley de evolución y la ley de progreso nos va a llevar gradualmente a un perfeccionamiento del alma hacia estados cada vez más elevados. Por supuesto que la reencarnación para algunos es una expiación, porque están rescatando deudas, errores y equivocaciones del pasado,
y para otros una misión cuando se trata de un espíritu de una cierta o de una gran elevación que retorna a la tierra para desarrollar una pequeña misión o una pequeña tarea o una gran misión. Pero para llegar a la perfección deben sufrir todas las vicisitudes de la existencia corporal. En esto consiste la expiación. También enlazamos esto con el otro fundamento de la doctrina espírita, que es la pluralidad de mundos habitados y que la Tierra está clasificada como un mundo de expiación y prueba. Y que en estos momentos estamos en un recrudecimiento de un estado de transición que poco a poco nos va a llevar a un mundo de regeneración, o que la Tierra se convierta, no solamente el planeta, sino sus habitantes, en la condición de mundo de regeneración, en donde el bien predomina sobre el mal. Pero en nuestro mundo estamos sometidos todavía a expiaciones y a pruebas. La encarnación tiene también otro objeto, y es el de poner al espíritu en disposición de cumplir su tarea en la obra de la creación. Todos tenemos una tarea, todos tenemos una misión, así sea ínfima o nos parezca insignificante, y estamos contribuyendo con la gran obra de la creación, para cuya realización toma en cada mundo un cuerpo en armonía con la materia esencial de aquel mundo. Aquí vemos entonces que ya los espíritus están ahí mencionando varios mundos, una diversidad de mundos con la palabra cada mundo. Allí se toma un cuerpo en armonía con la materia esencial de cada planeta. Entonces cada planeta habitado tiene un tipo de materia y un tipo de energías acordes con el estado evolutivo de los espíritus y de las humanidades que están en esos mundos, y ejecutar bajo este aspecto las órdenes de Dios, de manera que concurriendo a la obra general el espíritu progresa también. El ser humano es un ser social. Nadie progresa solo, se estancaría si estuviéramos solos y aislados. Entonces todos los que hacemos parte de esta humanidad podemos poner nuestro grano de arena desde nuestra posición para el desarrollo y el bien general. Preguntó cómo pueden acabar de purificarse el alma que no ha alcanzado la perfección durante la vida corporal. Respuesta: sufriendo la prueba de una nueva existencia. Nos llama la atención la palabra sufriendo, porque indudablemente nuestro tránsito por la tierra tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Tenemos momentos de paz y de tranquilidad y de salud y bienestar, y momentos de dificultades que son propios de la vida en este mundo. Entonces, poco a poco, en cada reencarnación, vamos creciendo, vamos evolucionando, nos vamos purificando, hablando en un sentido espiritual y moral, a través de sucesivas reencarnaciones. ¿Cómo realiza el alma esta nueva existencia? Transformándose como espíritu. Le respondieron: es indudable que purificándose el alma sufre una transformación, pero para conseguirlo le es esencial, le es precisa la prueba de la vida corporal. No está de más decir que esta transformación no se opera en una sola reencarnación, como creen en algunas religiones que postulan la idea de que hay una sola existencia, la cual indudablemente no es suficiente para un perfeccionamiento y una transformación del espíritu o del alma, para llegar a Dios y llegar a esos estados supremos de felicidad, ¿no? Y a veces varias reencarnaciones tampoco son suficientes. Son necesarias, como una ley universal, muchas reencarnaciones, y que va a depender de cada espíritu cómo la aproveche para adelantar más rápidamente. ¿El alma tiene pues muchas existencias corporales? Sí, todos tenemos muchas existencias. Los que os dicen lo contrario quieren teneros en la ignorancia en que ellos están. Su deseo no es otro. Entonces, la doctrina espírita es clara al respecto. No solamente los espíritus que dictaron estas obras, el maestro Allan Kardec, dijeron que eran necesarias muchas existencias. Otros libros, incluso otras doctrinas espiritualistas,
ya también postulan y defienden la idea de las reencarnaciones múltiples y sucesivas. Parece resultar de este principio que el alma, después de abandonar el cuerpo, toma otro, es decir, que se reencarna en un nuevo cuerpo. ¿Es así como debemos entenderlo? Evidentemente. Y este proceso, como vemos representado ahí, se da a través de la formación de un nuevo cuerpo. ¿Y cuándo se forma ese nuevo cuerpo? En el proceso biológico y natural de la concepción, la gestación y culmina en el parto. Ese proceso de desarrollo del embarazo que empieza, como ya sabemos, con la concepción, las primeras etapas embrionarias y las siguientes etapas fetales hasta el nacimiento. Entonces no es como algunos creían y por eso niegan la reencarnación, porque piensan que reencarnación es algo así como incorporación, meterse el espíritu en el cuerpo de otro o salir de un cuerpo y andarse metiendo en otros. Es un error que poco a poco se va quitando de la mente y del concepto de la humanidad. Inclusive muchas personas que no pertenecen a ninguno de este tipo de doctrinas y creencias, en el fondo saben que la reencarnación se opera a través de un nuevo cuerpo que se forma mediante la concepción, el embarazo y el parto. Entonces hay en internet numerosas representaciones de todo ese proceso, porque el primer contacto, como vamos a ver más adelante, del espíritu con la materia se da desde la concepción, desde la fecundación, no después, como algunos incluso hoy vimos en un chat espírita, alguna persona defendiendo la idea de que el espíritu se acopla al cuerpo en el momento del nacimiento, ignorando todo este proceso gradual de acoplamiento entre el cuerpo espiritual, el periespíritu, para conducir la formación de ese proceso de gestación que empieza desde el óvulo recién fecundado y que, aunado a las leyes de la herencia, indudablemente ese cuerpo de energía que es el llamado periespíritu o modelo organizador biológico es que el que modela, organiza y conduce el desarrollo embrionario y el desarrollo fetal, dándole poco a poco pues las características de un ser humano. Pero esto va, como dije, unido con las leyes de la herencia. Son dos leyes unidas para dar un único resultado. ¿Cuál es el objeto de la reencarnación? Por supuesto, era lógico que Kardec preguntara esto. La expiación y el mejoramiento progresivo de la humanidad. ¿Dónde estaría sin eso la justicia? ¿Por qué? Porque la justicia divina se expresa como ley de causa y efecto, no como una justicia castigadora. Dios no es castigador. Dios es infinitamente justo, bueno, sabio y misericordioso. Y nos da nuevas oportunidades de expiar, rescatar, reparar lo que hemos hecho equivocadamente en el pasado, debido a nuestra imperfección. Entonces, la reencarnación es para el mejoramiento y progreso del espíritu. Pero como traemos deudas, errores, equivocaciones, desvíos y hasta crímenes que vienen del pasado, es lógico que entremos también en el plan de la expiación y de las pruebas. ¿Es limitado el número de las existencias corporales o bien se reencarna perpetuamente el espíritu? Aquí hay varias posiciones. Una, los que dicen que es una sola existencia y después de esta vida queda sellado y marcado el destino eterno del alma, o para el infierno, o para el purgatorio, o para el cielo. No hay otras opciones, ¿no? Y otros dicen que la reencarnación es perpetua, también es una idea absurda. Entonces, el número de reencarnaciones, como vamos a ver, los espíritus han dicho, no se puede determinar porque va a depender de la voluntad y del estado, del grado de progreso que puede ser rápido o puede ser lento en cada uno de nosotros. Le respondieron, en cada espíritu da un paso en el camino del progreso.
Y cuando se despoja de todas las impurezas, no necesita ya las pruebas de la vida corporal. Pero esto es después de un largo proceso evolutivo, cuando ya el espíritu está en una condición casi, podríamos decir, de espíritu puro, que llegó a la perfección y a los máximos niveles evolutivos, en donde ya no necesita como necesidad reencarnar, y si acaso deciden reencarnar es para desarrollar una gran misión en alguna humanidad o en algún planeta. Es el mismo el número de encarnaciones para todos los espíritus. También vemos hoy en día que hay algunas creencias místicas, esotéricas, espiritualistas, que dicen que el alma reencarna 12.000 veces solamente. Ya marcan una cifra exacta. O pueden decir 100.000 veces, o 1.000.000 de veces, o 3.000 veces. Se atreven a marcar. Eso está indeterminado, porque nadie tiene esa sabiduría, ni los espíritus superiores lo han dicho, ni podrían decirlo, porque va a depender, como dije, del esfuerzo, la voluntad, la dedicación de cada uno de los espíritus. Entonces no puede ser el mismo número para todos. No, porque el que progresa rápidamente se evita pruebas, como quiera que sea. Las encarnaciones sucesivas son siempre muy numerosas, porque el progreso es casi infinito. Ahí no dice que sea infinito, sino casi infinito. Preguntó Kardec, ¿se realizan en la Tierra todas nuestras diferentes existencias corporales? No, sino en los diferentes mundos. La terrestre no es la primera ni la última, pero sí una de las más materiales y lejanas a la perfección. Entonces, en estas tres líneas vemos muchas enseñanzas embrionarias que después aparecen desarrolladas en los demás libros de Kardec. Entonces, primero, se reencarna en los distintos mundos. Segundo, que la reencarnación en la Tierra no es la primera del principio espiritual, porque ha podido tener reencarnaciones mucho más elementales y primitivas en mundos primitivos. Ni tampoco es la última. Quiere decir que podemos ser transferidos en la medida de nuestro grado evolutivo a otros mundos, como ser promovidos a un curso superior o a otra institución. Y la reencarnación en la Tierra es una de las más materiales y lejanas de la perfección. Por supuesto, porque en la escala de los mundos estamos apenas en el segundo nivel. ¿Cuál es el primer nivel? Mundos primitivos, en donde se dan las primeras reencarnaciones del principio espiritual que va evolucionando hacia la condición de espíritu propiamente dicho. Entonces, poco a poco iremos escalando, no solamente en la clasificación de los planetas, iremos escalando en la condición moral e intelectiva de cada uno de nosotros. Preguntó Kardec, ¿a cada nueva existencia corporal pasa el alma de un mundo a otro, o bien puede vivir varias veces en el mismo mundo? ¿Por qué? Porque Kardec preguntó esto por si acaso había la idea de que cada reencarnación era en un mundo. Puede revivir muchas veces en el mismo mundo, como en el caso nuestro, que los espíritus han dado a entender, han explicado, han dicho en sus distintas obras, que nosotros llevamos muchos milenios, muchos siglos, porque no hemos hecho el aprendizaje completo de lo que corresponde a este que se llama Tierra. Puede revivir muchas veces en el mismo mundo si no está bastante adelantado al mundo inmediato. Es decir, que una vez agotamos lo que teníamos que aprender en este planeta, en este mundo, una vez lo agotamos, podemos ser transferidos entonces al mundo o al planeta inmediatamente sí. Según eso, ¿podemos reaparecer muchas veces en la Tierra?, preguntó Kardec. Ciertamente. Entonces ahí vemos representados distintos mundos
La ciencia está buscando vida en otros mundos, ha encontrado muchos exoplanetas fuera de nuestro sistema solar, detectan que tienen sus lunas, tienen sus atmósferas, parecen tener casquetes polares, casquetes de agua, de hielo, digamos, océanos y otros accidentes y características, así como la distancia a su respectiva estrella, que tienen características muy parecidas a la Tierra. Y así como en nuestro mundo surgió la vida porque se daban las condiciones, no se descarta que en esa inmensidad del universo, en donde hay millones y millones de galaxias y millones de soles con sus respectivos planetas, también se den procesos biológicos de aparición de la vida porque se dan las condiciones apropiadas. Entonces, esto es otro de los fundamentos de la doctrina espírita, representando allí que el alma puede pasar de un mundo a otro según sus condiciones y según sus necesidades. Tenemos el famoso libro Los exiliados de Capella, en donde narran que alrededor de la estrella Capella había un mundo que ya tenía características parecidas a la nuestra en estado de transición hacia mundos de regeneración. Y cuentan los espíritus que gran cantidad de espíritus de habitantes de ese mundo, por sus condiciones, por su conducta, sus ideas, sus vicios, se estaban oponiendo al paso de expiación y prueba a mundos de regeneración. Fueron exiliados y esparcidos en otros mundos, y dicen que gran parte de la humanidad viene de ese mundo. Como curiosidad, investigando en internet encontramos que la estrella Capella no es una sola estrella. Ella, claro, hace parte de la constelación Auriga, pero la estrella que se llama Capella y que inicialmente se creía que era una sola, como un dato adicional, después fueron descubriendo que se trataba de un sistema binario de dos gigantes amarillas que giraban una en torno a la otra. Pero con el avance de la moderna astronomía o radioastronomía, se encontró que además tienen otras dos enanas rojas. Es decir, que cuando decimos Capella es un sistema de 4 estrellas y que ese mundo tiene que estar girando alrededor de una de estas 4 estrellas. Ese mundo ya debe ser de regeneración, y parte de la humanidad son exiliados no solamente de este mundo, sino de otros, de ese mundo o de esa estrella, sino de otras humanidades en donde también se daba ese proceso. Quiere decir que en la Tierra podemos estar reencarnados espíritus procedentes de distintos sistemas solares. Entonces, ¿qué nos enseña la doctrina espírita? Que las reencarnaciones son sucesivas, ¿no? Lógicamente, una después de la otra. No se pueden dar simultáneamente porque es un solo espíritu el que va haciendo el recorrido y tiene que ir de uno en uno, es lógico. También son progresivas. En cada reencarnación el espíritu progresa en sentido intelectivo, en el sentido moral y social y en otros campos. Son graduales, gradativas, es decir, vamos subiendo peldaños, uno a la vez, poco a poco, gradualmente. Y si lo figuramos metodológicamente, imaginando que es como una escalera, indudablemente no es una escalera, pero es una comparación. Para nosotros ascender tenemos que ir de uno en uno escalones para ir progresando. Las reencarnaciones ya vimos que son innumerables. No hay una cifra, no hay un número, pero sí los espíritus informan que son numerosas, son muchísimas, y que en este mundo llevamos bastante tiempo aprendiendo todavía la lección del amor. No la hemos aprendido, y en cuanto la asimilemos, la vivamos, la ejemplifiquemos y proyectemos amor, humanidad y al ser humano y a la naturaleza y a los animales, cuando ya Dios y el mundo espiritual superior
detecta que ya tenemos ese aprendizaje, el ABC de este mundo, entonces podemos ser transferidos al mundo del nivel siguiente. Su número es indeterminado para cada uno de nosotros, como ya dijimos, va a depender de cada uno. Las reencarnaciones pueden ser estacionarias, que como la misma palabra lo dice, si un espíritu no progresa, no está estacionario, está estático, las reencarnaciones se le vuelven repetitivas, no hay mucho aprovechamiento. Es un gran gasto de energías, tanto en el proceso de la programación, el estudio y todos los requisitos y elementos que se reúnen desde el mundo espiritual para conseguirnos y concedernos una sola reencarnación. Es un esfuerzo grandísimo de muchos espíritus colaboradores, planificadores, asesores, amigos, familiares, hasta que consiguen que nosotros renazcamos aquí en la tierra, y a veces nosotros no somos responsables de esa entrega, de esa dádiva, y volvemos a caer en el materialismo, en las pasiones, en los vicios, en las desviaciones, y se pierde la programación. En el mundo espiritual se programan las reencarnaciones, pero nosotros acá, teniendo libertad, libertinaje, libre albedrío, generalmente la materia, las pasiones, los vicios, la ambición, el orgullo, el egoísmo nos vuelve a absorber, a pesar de que el espíritu haga todas las promesas y todos los planes. En el mundo espiritual volvemos a caer. Entonces se repiten una y otra vez. Pueden ser breves o pueden ser extensas. Breve cuando dura por algunos pocos días. Una reencarnación puede durar meses, puede durar unos pocos años, o puede durar más de un siglo, más de 100 años, como personas que pasan de los 100 años, porque va a depender mucho de las necesidades, condiciones y merecimientos de cada uno de nosotros. Normalmente, como explica Andrés Luis en su libro Los Misioneros de la Luz, las reencarnaciones son programadas hasta un cierto margen. No se logra programar todos los detalles, pero sí los grandes aspectos de la vida de cada uno de nosotros. Como un proyecto de vida, se programa y se diseña los elementos principales de esa reencarnación. Más los detalles, los pormenores, aparecen acá con las circunstancias, con la conducta, con las creencias, y a veces logramos torcer el camino y acabar con la programación que se traía. Esto es bastante relativo, por supuesto. Pueden ser repentinas o intempestivas. ¿Por qué? Porque hay espíritus, y esto lo hemos tratado de las distintas obras de Andrés Luis. Hay espíritus que, digamos, duran mucho tiempo en el mundo espiritual, ponen a hacer unos cursos en las ciudades del mundo espiritual y se van preparando muchos años, 30, 40, no hay un año, una cifra exacta de años, pero de pronto surgen circunstancias que hacen que un espíritu sea convocado a reencarnar prontamente, porque algo cambió, algo pasó en la tierra, algo pasó en la humanidad, o en la familia, o en la ciudad, o en el país, y se requiere de que venga pronto, o él lo requiere, ¿no? Entonces hay un aceleramiento de esa venida hacia el mundo material. Normalmente son voluntarias. El espíritu, después de permanecer mucho tiempo en el mundo espiritual y ve que está estancado y no puede acceder a regiones elevadas del mundo espiritual y disfrutar de todas las regiones y las bellezas y los recursos que hay allá, comprende que necesita subir su nivel evolutivo, su nivel vibratorio, para tener derecho y acceso a ciudades y a regiones mucho más elevadas. Entonces comprende que tiene que evolucionar, y para eso
ellos se preparan y deciden venir nuevamente a la tierra. Y hay otros espíritus rebeldes que no quieren volver a la tierra, nos dicen que por qué van a sufrir nuevamente después de haber pasado tanto tiempo en la tierra, 80, 90 años sufriendo enfermedades, desilusiones, enfermedades, desengaños, problemas, preocupaciones, y se estancan un tiempo allá, pero sus seres queridos, su espíritu guía, sus protectores, por amor hacia ellos, los presionan para que reencarnen, y se pueden dar estas reencarnaciones en estado de inconsciencia, y son reencarnaciones compulsorias, por no decir obligatorias. Pero allí no se está violando el libre albedrío, como alguien dice. No, pero allí están violando la libertad y el libre albedrío de ese espíritu. Sin embargo, lo mismo se podría decir del niño que de pronto no quiere ir más al colegio. Y dirían, bueno, no lo mandemos más al colegio porque él no quiere ir al colegio, para no violar su libertad, su libre albedrío, su autonomía. Pero resulta que el niño no comprende que tiene que ir al colegio para su progreso. Es un acto de amor de los padres hacia él. Entonces, sencillamente los padres lo llevan al colegio casi que compulsoria y obligatoriamente para su propio beneficio. Es una comparación en donde por amor el espíritu es a veces adormecido y conducido al vientre materno, y cuando quiere despertar ya está en la cuna, en una nueva cuna. Entonces las reencarnaciones representan una diversidad de sexo. ¿Por qué? Porque el espíritu puede reencarnar como hombre o como mujer, porque tiene necesidades, puede durar muchos años, en muchas reencarnaciones, digo, teniendo la experiencia masculina, y llega un momento en donde necesita, por expiación, por prueba o por una misión o una labor o un compromiso, experimentar reencarnación de tipo femenino y hacer varias seguidas. Entonces el espíritu en sí no tiene sexo, pero sí tiene polaridad sexual, tiene una tendencia que lo conduce hacia uno o hacia otro sexo, y a veces por abuso se producen desequilibrios por el abuso del sexo en varias reencarnaciones. Al cambiar hacia el otro sexo se producen desequilibrios. Entonces reencarnamos en distintas culturas, y por supuesto el espíritu va a conocer distintos idiomas a lo largo de su evolución. Va a conocer distintas religiones, creencias que van enriqueciendo su alma, y poco a poco se va desprendiendo del dogmatismo, del fanatismo y de todo lo que implica lo que normalmente es una religión, porque va enriqueciendo su alma y va comprendiendo que todos estos no eran sino liturgias, ritos y cultos externos que van dejando una cierta enseñanza, y poco a poco el alma se va liberando de todas estas limitaciones y sectarismos. Al pasar de un continente a otro y de un país a otro, indudablemente los espíritus experimentan distintos tipos de creencias. Van conociendo lo que es estar en la raza negra, en la raza amarilla, en la raza blanca, o mestizos. Todo esto no es ni castigo ni premios, sino cursos, experiencias de uno u otro sexo, distintas culturas, idiomas, creencias, razas, y en distintos pueblos. También las reencarnaciones van a representar una gran diversidad de experiencias que van depurando al alma, lo van enriqueciendo en el sentido no solamente intelectivo, sino moral y espiritual. En cada reencarnación podemos desarrollar distintas habilidades, como indudablemente sucede, una gran diversidad de capacidades, oportunidades que se nos dan y que muchas veces malbaratamos, despreciamos, rechazamos y cogemos por otros senderos. Cada reencarnación nos va a colocar en distintas condiciones y circunstancias y posiciones en la vida.
posiciones socioeconómicas que corresponden a procesos expiatorios en algunos casos, procesos probacionales en otros y circunstancias de cumplimiento de deberes o de una misión que trae un espíritu puede venir en una excelente condición socioeconómica para beneficiar a muchos otros, o expiatoria o probacionalmente puede venir con limitaciones socioeconómicas, que cada ser tiene una circunstancia muy diferente. Entonces, en las programaciones reencarnatorias, los mentores espirituales que asesoran a cada uno de nosotros antes de venir, porque esto no se hace de una manera abrupta o sin programación, digamos, viene una asesoría, viene una evaluación que se realiza en el mundo espiritual de la ficha reencarnatoria, el proceso y el pasado reencarnatorio de cada uno de nosotros, y esos seres saben qué es lo que más nos conviene en la siguiente reencarnación. Ellos evalúan entonces nuestro pasado, que dejamos tirados, y deberes que debemos retomar en la siguiente reencarnación, como un rescate, ¿no? Como una reparación para ir completando a veces obras, misiones y compromisos que dejamos a un lado. También se tiene en cuenta el estado actual de cada uno de los espíritus, ¿no? ¿Cuál es el estado actual de cada uno de nosotros en nuestras condiciones? Y por supuesto de ahí se derivan qué necesidades va a tener ese ser. Necesita adquirir la ciencia o el arte, la cultura, la moralidad, la administración, los distintos y múltiples campos que la vida nos ofrece. ¿Qué aspiraciones? ¿No? Porque también tienen en cuenta los deseos, las aspiraciones, las creencias de cada ser, y todo esto va formando como un cuadro de donde va saliendo como un diseño de los grandes elementos, de las grandes líneas directrices de lo que va a ser nuestra vida, nuestra nueva reencarnación, en lo personal, en lo familiar, lo grupal y lo social. Porque también nadie reencarna solo. También se van a requerir indudablemente, primero, unos padres, los más apropiados, y vamos a llegar a esos hogares en donde hay expiaciones, deudas, compromisos, responsabilidades y tareas y misiones que realizar. En ese núcleo familiar, que es un grupo de almas que han estado viniendo antes que nosotros, que después van a ser nuestros padres, nuestros tíos, hermanos, abuelos, hijos y demás parientes. Entonces, es un grupo de espíritus y también hacemos parte de una sociedad. No por casualidad estamos reencarnados en este país, en este continente, tenemos este idioma, estas creencias, y también el cuerpo físico que nosotros tenemos ahora mismo no es sino el resultado de lo que nosotros hemos cultivado y hemos sembrado en las reencarnaciones anteriores, y también corresponde al cuerpo que necesitamos. No solamente lo que hemos proyectado sin querer o a veces sabiendo, normalmente no sabemos, porque la conducta del pasado, nadie piensa que la conducta que tuvo en el siglo XVIII estaba diseñando su siguiente reencarnación y su siguiente cuerpo físico, ¿no? Y circunstancias. Entonces, eso indica que cada reencarnación va a ser la consecuencia, ¿no?, de las reencarnaciones anteriores, y vamos a estar inmersos en un grupo familiar y en una comunidad social con la cual tenemos afinidades y desafinidades, compromisos, deberes, tareas y misiones. Todo esto hace parte de esa programación. Nuevamente preguntamos, ¿por qué reencarnamos? Porque somos espíritus imperfectos.
pero perfectibles, es decir, que por ser imperfectos no quiere decir que vamos a estar siempre en la misma condición, sino que vamos a irnos perfeccionando, educando y desarrollando. Por lo tanto, se dice que somos perfectibles. ¿Para qué reencarnamos? Para perfeccionarnos y llegar a la perfección. Parece un juego de palabras, estas 4 renglones, pero que encierran una gran verdad. Estamos evolucionando, somos perfectibles, es necesario y lo deseamos perfeccionarnos. ¿Y quién no quiere llegar a estados superiores de perfeccionamiento, de felicidad, de plenitud y de sabiduría? Es algo que impulsa al espíritu. Entonces, estas últimas láminas tienen que ver mucho con una especie de resumen, de síntesis. Las reencarnaciones son para evolución del espíritu inmortal, desde sus formas elementales, cuando era principio espiritual, ascendiendo por toda la escala de las especies vivientes, no al mismo ritmo, no recorriendo exactamente todos los tipos de animales que existen. Todo va a depender del desenvolvimiento de ese ser hasta que ya se individualiza, se desarrolla el sentido moral en forma gradualmente, la inteligencia, la razón, y adquiere el calificativo de espíritu propiamente dicho. Progreso, crecimiento intelectual, moral y espiritual. Vamos creciendo. El crecimiento moral y espiritual lo vamos desarrollando con el esfuerzo de cada uno de nosotros. Expiación de faltas, errores, crímenes de existencia anterior es otra de las grandes finalidades de la reencarnación. Indudablemente que no debemos ser pesimistas. La doctrina espírita es positiva, es optimista, es evolutiva, ¿no? Y no miramos la reencarnación como castigo, indudablemente que no, ni solamente por expiación y prueba, porque a veces nos quedamos reencarnamos para expiación y prueba. No, más que todo es para evolución del espíritu. Prueba para el fortalecimiento espiritual, porque la palabra prueba puede significar, digamos, un examen y una ejercitación, etapas en las cuales el espíritu, cada uno de nosotros, evalúa el estado en que se encuentra. Evaluamos cuáles son nuestras condiciones actuales y las pruebas, que pueden ser dolorosas y pueden ocasionar sufrimiento y esfuerzo, lo que están es fortaleciendo al alma para futuras oportunidades. Reencarnamos para desarrollar virtudes, para desarrollar cualidades, capacidades y habilidades que todos las tenemos, y la vida en la Tierra ofrece una inmensa variedad de oportunidades en la ciencia, en el arte, la cultura, el deporte, la administración, la política, la religión, la espiritualidad. Son tantos los campos que el espíritu tiene en la Tierra que indudablemente nos ofrecen una gran inmensidad o variedad de oportunidades de desarrollar virtudes y, por supuesto, superar vicios y defectos, ¿no? Desarrollar cualidades, capacidades y habilidades que todos las tenemos en mayor o menor grado. Cumplimiento de deberes y compromisos. Ya habíamos dicho que a veces en la pasada reencarnación y incluso en esta, a veces descuidamos deberes, dejamos a un lado los compromisos, nos desviamos por otro lado, se producen abandonos, se producen rupturas, se producen unos virajes extraños por diversas causas y circunstancias, y cuando llegamos al mundo espiritual encontramos que hemos cometido estos errores, estas desviaciones, ¿no? Dejando a un lado esos deberes y compromisos, y es cuando solicitamos que nos den la oportunidad para completar y cumplir con esos deberes y compromisos.
completar obras y labores inconclusas en existencias anteriores. Allí vemos esto representado cuando estábamos elaborando algo importante y lo dejamos inconcluso en todos los campos de la vida, algunos o en unos pocos. Entonces el espíritu es asesorado o él mismo lo pide volver para completar. Y hay espíritus que reencarnan, por ejemplo, en varias reencarnaciones como físico, como químico, como literato, etcétera, y en cada reencarnación van haciendo un aporte a la humanidad y ese aporte le sirve a otros que están viniendo y así la humanidad va siendo heredera de sí misma, porque cada uno va aportando un poco y cuando ese ser vuelve a la Tierra encuentra ese avance y se apoya en ese avance para dar otro paso más. Entonces somos solidarios los unos con los otros, aunque no estando acá no nos damos cuenta de eso. Pero cuando estamos en el mundo espiritual, evaluamos y vemos claramente estas circunstancias y si no las vemos, no las hacen ver o no las explican. Entonces comprendemos el porqué de cada situación, circunstancia y momentos que pasamos. Adquisición de conocimientos, aprendizaje y educación es otro de los aspectos positivos, distinto a la expiación, ¿no? Porque en una reencarnación avanzamos en la ciencia o avanzamos en el arte o en la cultura, en la religión, en la espiritualidad, en la moralidad. Y todo eso queda archivado, no se pierde, queda grabado en el alma y aflora en la siguiente reencarnación como una facilidad, una habilidad, una tendencia. Y nos vamos educando, como los alumnos que van pasando de un curso a otro. Indudablemente también para superar defectos, vicios, imperfecciones, tendencias y malas inclinaciones, el espíritu entonces en la siguiente reencarnación es programado para enfrentarse a esas mismas tentaciones, podemos decir, a esas mismas tendencias e inclinaciones, pero con el aprendizaje que trae, más la educación que tiene a su alrededor para comprender que estas tendencias, estas inclinaciones y estos vicios traen consecuencias dolorosas, perjudiciales, y es cuando el espíritu entonces se fortalece para superar esa inclinación. Reeducación y reequilibrio del espíritu, porque en reencarnaciones anteriores, debido a nuestros desatinos, abusos, hemos producido desequilibrios en el campo intelectivo, desequilibrios mentales, desequilibrios en el campo emocional y psicológico, y por supuesto desequilibrios en los centros de fuerza y en el cuerpo periespiritual, en el cuerpo energético. Allí alteramos esas estructuras delicadas que se plasman en la siguiente reencarnación. Y entonces, a través del esfuerzo, la lucha, el dolor, el sufrimiento y todo esto como consecuencia, no como castigo, sino como consecuencia, el espíritu se ve forzado a tener una reeducación en reencarnaciones incluso con limitantes que los mismos espíritus piden para no volver a caer en los mismos vicios, tendencias y desequilibrios. Por lo tanto, las reencarnaciones son reeducativas y reequilibrantes para el mejoramiento, pulimento y desarrollo de los sentimientos que de pronto vienen como pasiones desordenadas del pasado, pero que en cada reencarnación esos sentimientos, esas emociones y esas pasiones se van depurando, se van afinando, se van mejorando como haciendo parte del mismo proceso de progreso. Cumplimiento de misiones. Hay grandes misiones, grandes misioneros aquí representados en los más distintos campos de la ciencia, el arte, la cultura, la religión y la moralidad y por supuesto la espiritualidad. Y vienen matriculados en distintas doctrinas, religiones, creencias,
países, civilizaciones, y cada uno va a aportar mucho o poco, y todos en cierta forma tenemos una pequeña misión en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra sociedad. Todo va encaminado entonces al progreso individual, social y de la humanidad entera. Como podemos ver, la reencarnación tiene un gran valor y es una invitación para que nos salgamos de expiación y prueba y vemos toda la riqueza y todas las oportunidades que nos da cada una de estas reencarnaciones sucesivas. Redundan entonces en la marcha gradual y ascendente del espíritu hacia la perfección, la sabiduría, el amor, la plenitud y la felicidad. Es, digamos, la meta que se va logrando gradualmente con nuestro esfuerzo y nuestro empeño y concientización. También diferentes tipos de reencarnación. Lo hemos recopilado de obras de André Luis. Y dice así: reencarnaciones particulares, particularidades específicas según las características del reencarnante. Veamos, las reencarnaciones programadas. Dice André Luis, o el mentor Alejandro, en el libro Misioneros de la Luz, que las reencarnaciones estas programadas obedecen a directrices comunes correspondientes a la inmensa mayoría de los habitantes en la Tierra. Se procesan en esquemas corrientes para todos, en el campo de las manifestaciones puramente evolutivas. Es decir, hay como unos esquemas generales para la inmensa mayoría encaminadas a la evolución, manifestaciones puramente evolutivas de la mayoría de los habitantes de la Tierra. En las reencarnaciones de espíritus superiores se les otorga el derecho de influir sobre los factores de su reencarnación, porque incluso algunos prescinden ya de la asesoría superior. En ese campo están los llamados completistas, que algunas personas creen que es la reencarnación en la cual se viene a completar una vida pasada que fue truncada. No, completista significa que es el título que designa a los raros hermanos que aprovechan todas las oportunidades constructivas que el cuerpo terrestre les brinda. Es decir, que ameritan este título de completistas cuando llegan al mundo espiritual y ven que aprovecharon todas las oportunidades que el cuerpo físico les dio, y no solamente el cuerpo, sino las circunstancias. Utilizan la máquina física a la manera del operario muy fiel, misiones de amor y de iluminación, o reciben un cuerpo ennoblecido para la continuidad de sus tareas, camino a círculos más elevados del trabajo. Estos vista estos distintos tipos de reencarnación a grandes rasgos, y que después los retomaremos en la próxima clase. Pero también narra este libro Misioneros de la Luz, dictado por el doctor André Luis desde el mundo espiritual a través del medium espírita brasileño Francisco Cándido Javier, para quienes no lo conocen, que hay reencarnaciones de entidades que vienen de círculos inferiores, porque en el libro Misioneros de la Luz vemos varias reencarnaciones, incluso en el libro Los Mensajeros, anterior a ese, en donde estas programaciones se realizan hacia espíritus que ya viven en ciudades espirituales, colonias, puestos de socorro, etc. Pero hay entidades que no son llevados a estas regiones y necesitan reencarnar. Entonces son rescatados del umbral y traídos directamente a reencarnar. Estas reencarnaciones son realizadas en masa, con características de mecanismo primitivo, ¿no? Y reencarnaciones compulsorias para espíritus rebeldes o en grave estado de perturbación o de inconsciencia. No tienen conciencia, están en estado de enajenación mental, están muy perturbados, no van a comprender, ni a aceptar, ni a querer una reencarnación.
y pueden ser incluso llevados a un estado de somnolencia, de sueño provocado, para conducirlos a un vientre materno en donde se inicia una nueva concepción y proceso de embarazo. Los espíritus ignorantes e infelices igualmente reclaman un estado de casi absoluto, en un estado casi absoluto de inconsciencia para penetrar en el santuario materno. En estos, el trabajo inicial de organización fetal pasa a ser ejecutado por la mente materna y por los amigos espirituales. En vista del tiempo, retomaremos estas dos páginas en la próxima clase y veremos las pruebas científicas de la reencarnación. Para concluir esta pregunta, Libro de los Espíritus 170. ¿Qué viene a hacer el espíritu después de su última encarnación? Respuesta: espíritu bienaventurado, espíritu puro. Con esta bella representación del Maestro Jesús en su condición de espíritu bienaventurado, espíritu puro. Y este abrebocas, que son las investigaciones científicas sobre la reencarnación, en donde esta pléyade de investigadores que vemos aquí, que son 32, no sé si estén todos allí, desde Kardec hasta Fiorini, pasando por Netherton, Banerjee, Stevenson, Fiore, y en todos los países vemos que surgieron investigadores serios de la reencarnación ofreciéndonos sus pruebas. De esta manera concluimos la clase de hoy, como abrebocas para la próxima. Muy bien, entonces están abiertos los micrófonos para las preguntas. Creo que quedamos picados con esa playa de investigadores que han trabajado para demostrar científicamente la reencarnación. ¿Alguien quiere preguntar algo, decir algo sobre el tema? Porque si no, yo sí tengo cosas que preguntar. Así que aprovechen. Bueno. Yolanda Rodríguez. Gracias. Buenas noches para todos. Un poco la pregunta que me surge y que ha venido rondando en cada una de las conferencias es cómo el mundo espiritual se ve como un sentido androcéntrico. Y estoy como pensando cuál es esa situación de que sigamos viendo como el mundo espiritual por la influencia, digamos, como consciente del hombre, digamos, ni siquiera paralelo, digamos, en conformación o en paralelo con la mujer. Entonces, es una de las primeras preguntas que me tiene rondando y que muy seguramente Álvaro pueda darme alguna aproximación a la situación de por qué se muestra el mundo espiritual en una sin equilibrio, sí, lo siento, sin equilibrio. Y lo otro es que en el evento internacional de la DAME venían hablando de la resonancia mórfica y un poco, no sé si con la apreciación que se venía planteando en la charla de hoy, esto hace parte de la memoria colectiva inconsciente de todos los aprendizajes de las reencarnaciones. Un poco esa era mi consulta. Gracias. Yo no entendí nada. Sí, sí, me perdí un poco también en la pregunta. Me gustaría que concretara cuál es la pregunta exactamente. Bueno, la pregunta, tengo como dos preguntas. La primera es ¿por qué se ve el mundo espiritual androcéntrico? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, ¿cómo? ¿El mundo espiritual qué? ¿Es qué? Álvaro, capitaneado ella está hablando por los hombres, perdón. con la Exacto, polaridad exacto. masculina. O sea, como que los protagonistas del mundo espiritual son los de la polaridad masculina. Ah, Sí, ¿por qué se da eso? No tengo la claridad. Y lo otro es sobre la resonancia mórfica. bueno, en la primera pregunta
yo no lo veo así porque cuando leemos los libros de André Luis, claro, el libro fue editado por un hombre a través de otro hombre, pero cuando leemos estos libros encontramos que van apareciendo las damas, van apareciendo las mujeres en unos papeles muy importantes en estas obras. Kardec recibió también mensajes y dictados de espíritus femeninos y a través de la obra de Chico Javier aparecen también damas dictando libros y dando enseñanzas. Inclusive vemos que en las descripciones de André Luis van apareciendo mujeres a lo largo de toda su experiencia, desde que es rescatado hasta que se encuentra con su madre, hasta es recibido en un hogar donde hay mujeres y hay seres de distintos, de los ambos sexos, y algunas van contándole su historia y sus proyectos reencarnatorios, ¿no? Entonces vemos que aparecen por igual ambos sexos, ambas manifestaciones a lo largo de estas comunicaciones y a lo largo de estas enseñanzas. No hay, digamos, una marcada tendencia masculina, podría tal vez en la proporción de espíritus comunicantes, ¿no? Por ahí estuve contando, encontré un estudio que una vez hice sobre el libro de los espíritus, en donde hay 27 espíritus que dictaron el libro de los espíritus. Y indudablemente la mayoría son hombres, pero también hay un buen porcentaje de mujeres. En Brasil están los libros recibidos por Ivonne Pereira y por otras medios. También sí, hay una especie de tendencia, pero desde el punto de vista espiritual hay un equilibrio porque el mundo espiritual no se puede decir que no es machista, ¿no? De pronto nosotros acá sí lo seguimos siendo, pero ellos allá son muy amplios. Cuando hablan, por ejemplo, del espíritu de Veneranda, que dicta conferencias de 15 minutos, es un espíritu tan elevado, tan sencillo, tan humilde, que es uno de los pocos de esa colonia que ha visto a Jesús, porque dada su gran elevación espiritual y dada su sabiduría, ella da el ejemplo de que cada cierto tiempo está presente en esta colonia, nuestro hogar, y dicta unas conferencias a muchísimos seres, y sus conferencias duran 15 minutos dada su sabiduría, el resto son preguntas y respuestas. Entonces, si leemos todos los libros de André Luis, vamos viendo cómo van apareciendo las damas en la obra espírita. El segundo término realmente no lo conozco, no lo identifico. Ok, gracias Álvaro. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere hacer una pregunta, un aporte? Buenas noches. Patricia Noguera de Santa Marta. Sí, Francisco de Asís. Buenas noches, señor Álvaro. Cuando hay una reencarnación, por ejemplo, de un niño que venga desde su gestación o en su nacimiento con una deformidad, pero que resulta que sus padres se unen y gestionan y buscan toda la manera, no solamente en el plano espiritual, la ayuda espiritual, sino todos los contactos para que ese niño le hagan un tratamiento, una cirugía. Al niño le realizan la cirugía y logra no solamente prolongar su vida, sino mejorar su calidad de vida y ser un servidor. ¿Ahí qué clase de reencarnación hay? El niño y los padres, por ejemplo, cuando dicen reparación y no sé qué, ¿me podría guiar o explicar? Sí, en esos casos en donde los niños o niñas vienen con deformidades, con limitaciones físicas, limitaciones mentales, etcétera, normalmente tenemos la tendencia a decir que son expiaciones, ¿no? Son rescates por desequilibrios y desatinos que el ser realizó en una reencarnación pasada y que por ley de causa y efecto vienen con esas limitaciones en la siguiente reencarnación como parte de su rescate y su reequilibrio. Sin embargo,
no podemos ser tajantes en este juzgamiento porque hay espíritus valerosos que piden precisamente esa prueba. Eligen venir con limitaciones para bajar su grado de orgullo, de egoísmo, de abusos de su libertad, de abusos de sus facultades en vidas anteriores, o quieren rebajar su preponderancia, su personalismo, y piden voluntariamente estas limitaciones. Pero en términos generales son expiaciones en donde los propios padres también vienen implicados en la misma problemática. Y cuando la ciencia ayuda a estos seres a mejorar sus condiciones de vida, son expiaciones con atenuantes. Por distintas circunstancias particulares de cada uno, pueden tener derecho a unos atenuantes que la ciencia y el amor de los padres pueden subsanar. Entonces hay unos que no son rescatables porque son tan graves las deformidades y las imperfecciones que ni siquiera la ciencia logra corregir. Y en los que se logra corregir es porque hay un atenuante, hay un alivio en ese caso. Bueno, disculpen todos mis amigos, yo sé que el tema da para muchas preguntas, pero Álvaro tiene limitaciones en su tiempo también, entonces no podemos abusar de él, que tan generosamente nos ha entregado este tiempo. Entonces, así es. Le pedimos a Álvaro, como siempre, que cierre nuestra reunión del día de hoy. Sí.